Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Sabemos que extrañamos el congregarnos, el vernos juntos. Es lindo saber que semana tras semana nos reunimos, es verdad, como congregación para seguir adorando y exaltando el nombre del Señor, y que estamos unidos en un mismo espíritu, a pesar de que estemos en diferentes partes, incluso en otros países, en otras ciudades, estamos en un mismo espíritu y hemos venido a adorarle. Y en esta mañana quiero que le des tu mejor alabanza y tu mejor adoración, y quisiera comenzar en esta ocasión leyendo uno de mis salmos preferidos. Tal vez hay muchas personas que
solamente creen que este salmo se aplica cuando una persona está en pecado, pero me parece un salmo tan hermoso porque David lo escribió en aquel momento, ¿verdad?, donde su corazón estaba afligido, donde él quería que Dios devolviera, ¿verdad?, ese gozo de la salvación, donde estaba desesperado porque le había faltado al Señor. Y creo que es una oración que tenemos que hacer todos los días, siempre decirle a Dios que limpie nuestro corazón. Dice el Salmo 51 en la versión de Nueva Traducción Viviente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría y deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Amén. Qué hermoso salmo, ¿cierto? Que exalta el nombre del Señor, que declara que su misericordia sea real en nuestra vida y que nos enseña que cada día debemos pedir un corazón limpio y puro, que Él nos lave de nuestra maldad, que lo haga más blanco que la nieve, que mire que hay en lo más profundo de nuestro ser que le falla, para que entonces pueda ser limpio a través de su sangre preciosa. Y es nuestra oración en esta mañana. Oh Señor, crea en nosotros un corazón limpio y puro, un corazón fiel, un corazón recto para ti. Espíritu Santo de Dios, honramos, amamos tu presencia, te invitamos a este lugar, te invitamos para que habites en medio de nosotros, para que hagas tu obra, Señor, redentora en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios, y recibe esta adoración que sale de lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahí donde estás, levanta tu voz y dile: atrae mi corazón en esta mañana, Dios. Porque tal vez mi corazón ha estado distraído, porque tal vez he estado en desobediencia, porque tal vez he estado en rebeldía, porque tal vez he renegado de ti, Señor, porque tal vez me he enfriado, Señor, porque tal vez no he querido orar, Señor, y no lo he hecho. No porque no tenga el tiempo, sino porque no he querido, porque he estado, Señor, separada de ti. Yo te pido en esta mañana que tú atraigas mi corazón. Dile: atrae mi corazón en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Ponlo más sensible, ponlo más noble y ponlo receptivo a tu voz, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana. Aleluya. Levanta tu voz en esta mañana y dile: es a ti a quien anhelo.
es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón.
decirte, Señor, yo sé que tú estás haciendo cosas nuevas, cosas grandes en esta mañana, Señor. Que tú estás permitiendo que el corazón de muchos vuelva a ti, Señor. Que podamos volver a la esencia, Dios. Que podamos adorarte desde lo más profundo de nuestro ser. No porque necesitemos algo, Señor. No porque estemos buscando algo de ti, sino por quién eres tú, Señor. Que podamos darte la gloria, la honra, toda la adoración, toda la alabanza, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Gracias, Dios. Yo sé que tú, Señor, abrirás montañas en esta mañana, Señor. Yo sé que tú traerás ríos en medio del desierto, Señor. Yo sé que tú harás, Señor, que se vaya toda sequedad, toda resequedad, todo lo que esté muriendo, tú harás que vuelva a vivir en esta mañana. Oh, aleluya, Dios. Rodeando esto, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Y en ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Dile, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, levanta tus labios en esta mañana y declara con nosotros: Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Si Dios, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Ahí donde estás, que yo sé, Señor, que
que si tú lo hiciste una vez, tú lo harás otra vez, Señor. Y lo harás otra vez, y lo harás otra vez, Señor. Porque tú eres un Dios de milagros, porque tú eres un Dios de sanidad, porque tú eres un Dios de perfección, porque todo lo haces nuevo, Señor. Confiamos en ti, creemos en tus promesas. Levanta tu voz, iglesia, en esta mañana y dile: yo sé que tú mueves montañas. Oh, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Dile: sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, dile. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Tú nunca fallarás, Señor. Tu propósito se cumplirá en mi vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Padre. Porque no falta ninguna de tus promesas. Porque ninguna caerá a tierra vacía, Señor. Porque nosotros, Señor, declaramos que nosotros veremos aquellas cosas que tú has prometido. Y aunque nosotros no lo veamos, Señor, nuestras generaciones lo verán. Porque tú lo prometiste y tú lo harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, por estar con nosotros. Continúa en transmisión en este hermoso servicio especial donde Dios va a hablar a tu vida, a nuestra vida, como ha empezado a hablar desde este momento. No te desconectes. A continuación, el grupo de danza de niñas de la iglesia Peniel. Bendiciones. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo,
Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo.
el Señor les continúe bendiciendo. Quiero saludar a todos aquellos hermanos que están en la transmisión y a los amigos que todos los domingos nos acompañan en IC Peniel en Casa. Damos gracias al Señor por sus vidas, por su fidelidad y porque siempre están con nosotros en todos los servicios en la semana, el cual quiero recordarle que este viernes toca el Ministerio de Hombre. Entonces usted tiene que estar atento, ¿verdad? Y también recordarle a los hermanos que todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos nuestras escuelas dominicales para nuestros niños. A las 4 tenemos la edad de 4 a 8 años y luego a las 4:30 tenemos de 9 a 13 años. Y sé que la maestra Keila y Frank están con los niños más grandes, tal vez en Zoom o en otro tipo de transmisión, pero usted tiene que estar atento para eso. Si su hijo no está en alguna de las transmisiones de los chicos adolescentes, pueden comunicarse con sus profesores, que son Frank y Keila. El Señor les bendiga. Quiero también en esta mañana bendecir la vida de Diana Pastrana y de Eliezer Marín. Hoy están cumpliendo años y bendigo sus vidas y le pido al Señor que sea llenándolos cada día más de su gracia, de su amor, y que ellos alcancen a cumplir todos los propósitos que el Señor tiene para sus vidas. Un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga. Quiero también en esta hora comenzar, ¿verdad?, la palabra del Señor, la cual está bendecida. Y quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a mirar todo el capítulo. Solamente vamos a estar considerando 5 puntos de este capítulo. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Y luego vamos a seguir avanzando de acuerdo a cómo nosotros estemos dirigiendo en esta hora nuestro mensaje. Dice el versículo 1 del capítulo 16 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Gracias porque es una palabra bendecida y hoy va a bendecir nuestras vidas. Señor, mira cada hermano, cada amigo, cada persona que está, Señor, en esta transmisión, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y lo más importante, a obedecerla, Señor. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes, Señor, con cada una de las circunstancias que pasamos. Señor, aún el sufrimiento sabemos que nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te pido, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, como nos enseña la Escritura, sino que cumple el propósito por el cual está siendo predicada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados. Vamos a estar mirando entonces cómo nosotros, ¿verdad? El propósito de Dios se cumple cuando nosotros obedecemos. Ahora, usted dirá, el propósito de Dios siempre se cumple. Ciertamente el propósito de Dios siempre se cumple, pero muchas veces nosotros podemos cambiar el propósito en cierta manera, sencillamente porque no somos obedientes, no somos personas que obedecemos. Entonces no somos obedientes, ¿verdad? Entonces quiero que miremos varios puntos en esta mañana.
lo primero que quiero destacar en estos primeros versículos, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, a pesar que sabía que las personas no debían circuncidarse para ser salvas, pero él toma a Timoteo, nos dice la palabra, y lo circuncida. Y el primer punto que vamos a mirar es: debemos cuidar a los débiles. Debemos cuidar a los débiles. El apóstol Pablo estaba seguro que no necesitaba a Timoteo para ser salvo, ser circuncidado. Pero aquí lo vemos haciéndolo. ¿Por qué? Porque Timoteo, nos dice la palabra allá en 1 y 2 Timoteo, era hijo, ¿verdad?, de una mujer judía, pero de padre griego. Y también la palabra nos lo dice acá. Entonces, ¿qué pasaba con Timoteo? Lo más seguro, por lo que aprendemos, es que él no estaba circuncidado porque su padre era griego y seguramente no creyente. Y Pablo necesitaba que Timoteo estuviera circuncidado, sencillamente porque recordemos que cada vez que Pablo hacía uno de sus viajes, ¿verdad?, o él llegaba a una ciudad, en la primera parte que él visitaba eran las sinagogas, y en las sinagogas vivían judíos aunque estaban en otros lugares. Entonces él quería que la persona, el judío que estaba ahí, no tuviera prevención con Timoteo, sino que abrieran su corazón y estuvieran dispuestos a escucharle. Diferente a Tito, que Tito era gentil, y él no le dice, en Gálatas no lo vamos a ver, él no le dice que él tiene que circuncidarse, pero que el caso de Timoteo sí. Entonces, leamos donde el apóstol Pablo nos dice que él daba buen testimonio. Timoteo era un muchacho de buen testimonio, ¿verdad? Y que todos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Eso quiere decir que seguramente Pablo ganó a Timoteo, o Timoteo escuchó la palabra a través de Pablo, aunque sabemos por Timoteo, ¿verdad?, por la carta a Timoteo, que él fue educado con el temor de Dios en el corazón por su madre y por su abuela. Eso lo tenemos claro. Pero seguramente él empezó a tener la creencia en Cristo Jesús, ¿verdad?, a través de la enseñanza del apóstol Pablo en su primer viaje misionero que hizo a Listra. Recordemos que él estuvo en el primer viaje. Este es el segundo viaje misionero, el cual ya se efectúa sin Bernabé, sino que él toma a Sila. Entonces, quiero decirle también, amados hermanos, que cada vez que un Bernabé es apartado por cualquier circunstancia, que ya nosotros lo vimos la semana pasada, siempre aparece un Timoteo. O sea, siempre se cumple, siempre la obra del Señor siempre se realiza, ¿verdad?, con una persona o con otra. Entonces, por eso nosotros, cuando somos llamados, por lo menos a servir al Señor, no debemos ponerle tanto pero y tantas situaciones, porque si no está una persona, va a estar otra persona. Entonces, recuerde eso: siempre que se aleja un Bernabé, aparece un Timoteo. Podemos también decir en esta mañana esto. Pero algo importante que quiero que usted y yo analicemos es que nos dice que el mismo apóstol Pablo dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Míreme, él lo circuncida, parece que el mismo apóstol Pablo es el que circuncida a Timoteo, ¿verdad? ¿Por causa de quién? Por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Y quiero mirar con ustedes en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, que ya nosotros estudiamos en la iglesia, y el Espíritu Santo me recordó, quiero hoy recordar con ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 9 al 13, y también vamos a mirar el capítulo 9 de Primera de Corintios. Capítulo 8 de Primera de Corintios, del 9 al 13, dice la palabra: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo
pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Específicamente estaban hablando de las comidas, de los banquetes que ellos hacían sacrificado a ídolos. Pero lo que yo quiero aclarar acá es que cuando nosotros, dice el versículo 12, de manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Y ahí mismo en el capítulo 9, versículo del 20 al 23 dice, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Dice entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero dice entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros miremos esta parte, hermano? Porque muchas personas, yo las he escuchado diciendo, después que Dios sepa que yo estoy haciendo las cosas bien, no me importa. No, qué pena, hermano. Tú no puedes decir así. No puedes decir así, porque si al lado tuyo hay un débil y tu actitud o tu comportamiento o lo que estás haciendo va a ser causa de que un débil peque, porque ahí lo dice 1 Corintios 8, ¿verdad? Entonces dice que tú estás pecando contra Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente cuando estudiamos la primera carta a los Corintios lo vimos especialmente porque usted recuerda toda la problemática que había en esta iglesia, ¿verdad? Que eran personas que tenían todos los dones del Espíritu Santo, pero les faltaba tanto carácter y tanto testimonio, buen testimonio de parte del Señor para que ellos dieran a las personas. Entonces, por eso el apóstol en su momento les enseña a ellos que ellos deben cuidar a los débiles. Y tan lindo que él nos dice aquí en su palabra, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios capítulo 9, que él se hace a los judíos, aunque él no, ¿cómo les digo? O sea, no lo hacía no es porque él fuera débil, sino que si era la manera de ganarse a los judíos, él podía, y de hecho lo hizo con Timoteo, lo circuncidó con tal de ganarse a los judíos, porque si los judíos veían que Timoteo era un chico que llegaba a la sinagoga y no era circuncidado, ellos iban a cerrar inmediatamente sus oídos para no escucharle. Pero lo más lindo es que él también dice que aún Pablo se hace como los que no tienen ley, pero dice él sabiendo que yo tengo la ley de Cristo. Ahora, no es que usted va a atracar a alguien para que usted se gane un atracador. Eso hago la claridad, porque hay personas que a veces se toman las cosas y están haciendo cosas malas y entonces se excusan en estos versículos y por eso hago la aclaración, porque él hace las aclaraciones todo entre paréntesis en estos textos que di y usted lo puede mirar en casa en 1 Corintios 9 del 20 al 23. Ok, vamos para el segundo punto, porque el texto hoy es largo. Vamos a mirar la segunda parte que vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, es que cuando nosotros estamos en el propósito del Señor y nosotros aprendemos obediencia, lo segundo que tú puedes mirar es que aprendemos a escuchar la voz de Dios. Aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y lo vemos ahí a partir del versículo 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ¿verdad? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Entonces, mire, es interesante esta porción y por eso no la quise pasar por alto, porque
menciona cómo el Espíritu Santo guiaba al apóstol Pablo. Y ustedes saben que el apóstol Pablo dice que él sufría cuando no podía anunciar el evangelio. Usted se puede imaginar cuando él dice que atravesando a Frigia, ¿verdad?, y a la provincia de Galacia, se le prohibió por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia, o sea, él iba descendiendo hacia Éfeso, es la ciudad primeramente que el Espíritu Santo le dijo, no puedes ir. Mire, no era el tiempo, ¿verdad? No era el tiempo para ir a Éfeso todavía. Y el Señor le dijo, para allá todavía no vas. Y no solamente no pudo ir a Asia, sino que dice que cuando llegaron a Misia, ¿verdad?, intentaron ir a Bitinia. O sea, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Señor en Bitinia dice que tampoco les permitió. Y dice, descendieron a Troas. Entonces, mire, pasaron por Misia, pasaron por Bitinia, el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia y finalmente dice que el apóstol Pablo dice que una visión de un varón macedonio que estaba de pie rogándole al Señor y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano, qué importante, porque nosotros muchas veces pecamos por presunción, porque el Señor no nos ha dicho nada y nosotros decimos que el Señor nos ha dicho. Por eso nosotros tenemos que saber que para cumplir ese propósito del Señor debemos aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Qué tal que el apóstol Pablo no hubiera escuchado la voz del Señor? Aquí claramente el Espíritu Santo le dice, ¿cómo la escuchaba? Tal vez a algún profeta se le acercó y le dijo, tal vez era una impresión que él tenía en su corazón, que el Espíritu Santo le hablaba a su corazón, amados hermanos. Y es increíble porque a nosotros también nos pasa, o sea, el Espíritu Santo a veces nos dice, por aquí no te metas, por aquí sí lo haces, y a veces nosotros cuando desobedecemos sufrimos consecuencias, ¿verdad? Me ha pasado muchas veces que el Espíritu Santo me dice cuando voy en el carro, por ese lugar no, por este lugar, pero sin embargo, como no estoy atenta, ni mi oído está despierto a esa voz del Señor, a veces sufrimos consecuencias, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo tenía su discernimiento clarísimo. Él oía la voz del Señor. Y, hermano, y cuando tú y yo estamos caminando en el propósito del Señor, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo que el Señor no quería que él fuera a predicar a Éfeso? ¿Cómo que el Señor no quería que él fuera a predicar a Misia, que él fuera a predicar a Bitinia? Entonces hay personas que dicen, no, es que el Señor me mostró que yo fuera a predicar a un lugar y el Señor no le mostró nada y entonces la persona le va muy mal en ese lugar. Y la persona se puede preguntar, pero ¿por qué me va mal? Si yo obedecí la voz del Señor, yo estoy obedeciendo la voz del Señor. Y hoy vas a aprender que aún nosotros obedeciendo podemos sufrir consecuencias. Pero qué triste es que yo sufra consecuencias porque he desobedecido, porque he creído oír una voz del Señor y realmente el Señor nos ha dicho que no lo hagamos de esta manera. Esta semana tuvimos una circunstancia así parecida, ¿verdad? Quiero testificarles que salí a llevar a los niños a pasear al rodadero y entonces mire que tuve una duda de cruzar hacia una calle hacia otra y yo sé, y sobre todo que este tema que iba a predicar mucho más, yo sé que el Espíritu Santo me dijo que no cogieras ese lugar porque yo hasta paré en la esquina si cruzo o no cruzo, ¿verdad? Y al cruzar tuvo una consecuencia, ahí estaba la policía molestando. Entonces, ¿pero por qué no cogí derecho? Es la pregunta, si el Espíritu Santo me estaba inquietando de seguir derecho, ¿se da cuenta? Y así como eso, tantas cosas, amados hermanos, tantas cosas que a mí particularmente me pasan cuando salgo en el carro, cuando voy en el carro, cuando estoy en la casa, cuando el Señor me dice algo de una enseñanza, cuando aquí cotidianamente hago algo en la casa. Qué bueno que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor para no sufrir consecuencias. Listo. Lo tercero que vamos a mirar a través de estos versículos, quiero que usted lo vea ahí a partir del versículo 11. Y nos dice el Señor que cuando Él cierra una puerta es porque va a abrir otra puerta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor cierra una puerta es porque va a abrir otra puerta. Entonces, no sé qué tal que el apóstol Pablo se hubiera puesto a quejar. Ay, pero ¿por qué no me permitiste ir a Asia? Ay, Señor, pero ¿por qué yo no pude ir? No. Es que el Señor tenía otra puerta para abrir. Entonces, cuando a ti el Señor te cierre una puerta, no insistas, amado hermano, porque el Señor la está cerrando y Él seguramente va a abrir otra puerta, como fue la puerta de
Filipo. Entonces, miremos a partir del versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, cuando el Señor cierra una puerta es porque va a abrir otra puerta. Y mire qué hermoso encuentro que el Señor, ¿verdad?, le proporciona al apóstol Pablo. Dice que él encontró a unas mujeres reunidas. Qué hermoso. Un día de reposo, dice, junto al río donde solían hacer la oración. Entonces vemos que estas mujeres se reunían, no estaban en una sinagoga, no estaban en un templo, no estaban en una casa, era junto a un río. Dice que junto a un río ellas se sentaban y oraban mujeres. Qué hermoso, porque estas mujeres necesitaban oír la enseñanza del apóstol Pablo. Y dice que entre esas mujeres había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. En ese momento, las personas que vendían púrpura, comerciantes de púrpura, ella tenía que ser una mujer muy adinerada, porque la púrpura era ¿verdad?, unas telas que vendía que eran pintadas con un molusco especial, ¿verdad?, de un gusano que botaba un líquido del molusco, y esas telas eran costosísimas, o sea que ella no podía ser cualquier persona. Lidia no podía ser cualquier persona. Sin embargo, nos dice el Señor que ella adoraba a Dios, pero el Señor abrió su corazón en ese momento, ¿verdad?, de ella, para que estuviese atento a lo que Pablo le decía. Mire, ya ella adoraba a Dios, pero ella necesitaba oír el evangelio de parte del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el Señor quería decirle? ¿Qué quería enseñarle? Y fue tal el impacto de la palabra que dice aquí que ella y su familia fueron bautizadas. Entonces se da cuenta, hermano, ¿por qué el Señor cerró la puerta allá en Asia? ¿Por qué la cerró, verdad, en Bitinia? ¿Por qué? Porque había un grupo de mujeres que necesitaba, y dentro de ese grupo de mujeres había una mujer que iba a abrir su corazón, que se iba a bautizar, ella y su familia. Y ustedes saben que el Señor ama a la familia. El viernes la pastora Ruby nos estuvo hablando, ¿verdad?, por medio de Joanny, fue el grupo de la pastora Ruby, pero por medio de Joanny Pavón nos habló cómo nosotros podemos salvar a nuestra familia, porque era el texto que le tocaba a ella, salvemos nuestra familia. Y qué hermoso mensaje nos dio el Señor, ¿verdad?, porque el Señor ama a la familia. Y aquí en este texto vamos a encontrar cómo el Señor salva a dos familias. Salva a la familia de Lidia, y también salva a la familia del carcelero. Mire, porque la familia es un diseño de Dios. El Señor creó la familia desde el Génesis, desde el comienzo. Lo primero que el Señor instituye después de hacer los frutos, los árboles, los animales, la institución principal del Señor, ¿verdad?, es el matrimonio, y ahí empieza la familia, porque eso hace parte del diseño de Dios, y por eso en este tiempo está siendo muy, muy atacada la familia. Y usted, hermano que me está escuchando, usted, hermana que me está escuchando, joven, adulto, padre, madre, quiero decirle que la familia está en ataque, no solamente por todos los movimientos que se están levantando en contra de la familia, no solamente porque se están haciendo otros diseños de familia, ¿verdad? Hoy en día se está enseñando que puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Lo importante es hacer familia. Ese diseño es un diseño diabólico. Usted tiene que saber que es así, porque el diseño que el Señor hizo fue hombre y mujer. Pero no solamente se está atacando a nivel de gobierno o a nivel global, sino que si usted, amado hermano, que está ahí escuchando este mensaje,
Usted tiene que saber y tiene que tener discernimiento para entender que la familia en este tiempo está siendo atacada, y no solamente porque salgan leyes, ¿verdad? O estén saliendo o vayan a salir leyes peores en contra de la familia, sino que dentro de la familia, dentro de la casa, están pasando situaciones, tal vez en parte por el encierro, tal vez en parte por la presión que se está viviendo, tal vez porque las personas, muchas están perdiendo sus trabajos, tal vez porque no tienen una economía como antes, muchos porque no salen como antes a pasear. Bueno, no sé cuál sea la causa, pero están pasando muchas situaciones difíciles en la familia, y usted debe tener el discernimiento para en este momento no estar proclamando o declarando palabras que yo hablo en mi prematrimonial, palabras terminales, como son: me voy de la casa, me voy a divorciar, te voy a dejar. Tantas cosas que están hablando aún personas cristianas, aún personas que tienen temor del Señor. Amado hermano, el Señor ama a la familia. Amén. El Señor ama a tu familia, y tú no solamente tienes que estar pendiente de la familia que está al lado, de la familia que está fuera de la ciudad, de la familia que está siendo atacada. Puedes tener mucho conocimiento de las familias que están siendo atacadas, pero tú tienes que saber que tu familia, como yo tengo que saber que mi familia va a estar siendo atacada. Y muchas veces por nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. El cuarto punto que vamos a mirar es que el hacer la voluntad de Dios nos puede traer sufrimiento. El hacer la voluntad de Dios nos puede traer sufrimiento. Versículo del 16 al 24 nos dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentando a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Mire qué tremendo. Esto es tremendo. Y esta parte es tan tremenda, pero también tan bonita. Sencillamente porque el apóstol, ¿verdad? Y Silas, porque estaban los dos. El apóstol y Silas, ¿verdad? Dice que ellos fueron apresados. Ahora, ¿por qué fueron apresados? Primero quiero decirle que ellos estaban en Filipo, ¿verdad? El Señor no les permitió ir a Bitinia, no les permitió ir a Asia sur, que estaba en la parte suroccidental, no les permitió ir, que yo estuve mirando, y es Éfeso, no les permitió hablar también en la otra ciudad, en Misia, sino que ellos tenían que ir a Filipo. Pero aquí en Filipo vemos que cuando ellos estaban, ¿verdad?, caminando y viendo el lugar para donde ellos iban a ir, porque el Señor es tan lindo que Él no le dice es este lugar, sino que Él va a ir abriendo camino en la medida que nosotros vamos avanzando. Nunca espere que el Señor te va a dar todo el plan completo para que tú camines. Hay personas que nunca empiezan, nunca caminan en el propósito porque están esperando el plan completo para salir, que así como en su vida de pronto, y no es malo que usted se programe, pero en las cosas en el Señor, el Señor te empieza a decir: avanza, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo para dónde iba, solamente le dio una orden, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Entonces aquí en este caso también ellos iban a Filipo, tal vez Pablo estaba buscando el hombre que vio en visión, ¿verdad? No sabemos. Primero encontró a un grupo de mujeres orando,
¿verdad? Y encontró una familia preciosa que era la familia de Lidia y todos fueron bautizados. O sea, cómo se extendió el reino de los cielos. Pero estando en esa situación de ganar almas para el Señor, de bautizar, de estar dentro de la voluntad del Señor, tienen este problema. Se encuentra con una chica que tenía espíritu de adivinación. Ahora, ¿qué es lo que decía la chica? Dice que la chica todos los días lo seguía. Dice que eran varios días, o sea, fueron varios días. Dice, y ella lo que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Tal vez tú y yo, tal vez nos sentiríamos así orgullosos, sacaríamos pecho porque alguien nos dice, esta es sierva del Dios Altísimo, esta es sierva del Dios Altísimo, y nosotros sacamos pecho. Pero el apóstol Pablo dice que él se cansó. Él se cansó. Él dijo, no, esto no va más. Como el apóstol Pablo, amado, tenía ese espíritu tan despierto, ese discernimiento despierto, que él entendió que la chica no le decía a él que era siervo del Dios Altísimo por Dios, por el Espíritu Santo, sino que era por un espíritu de adivinación. Eso es lo primero que quiero hacerles ver. Lo segundo, que él no se llenó de orgullo porque ella estaba diciendo, y en verdad era siervo del Dios Altísimo. Ella estaba diciendo una mentira. Ella no estaba diciendo una mentira. Ella estaba diciendo una verdad. Pero el origen por el cual lo decía, o sea, el espíritu con el cual lo decía. Entonces muchas veces no es lo que nosotros digamos o hagamos, sino realmente de dónde nace eso. O si otras personas nos dicen a nosotros, debemos tener también mucho cuidado, ¿verdad? Porque no sea que la persona lo dice también para inflarnos, amado. Esta semana estaba mirando un mensaje que puso el hermano Jordan en Facebook y me pareció muy, muy bueno, porque el hermano decía, el pastor decía que estaba predicando, ¿a usted qué le interesa tanto ser conocido por la gente? Si usted tiene que ser conocido por Dios. Y me pareció muy buen mensaje, sencillamente por eso, porque muchas veces nosotros queremos ser conocidos por la gente, queremos ser popular entre la gente, queremos que la gente sepa quiénes somos, pero el que tiene que saber quiénes somos se llama el Señor Jesucristo, aleluya. Él es el que tiene que conocernos. Entonces, mire que esta chica por espíritu de adivinación estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Pero como Pablo sabía ese espíritu que tenía la chica, dice que en versículo 18, que esto hacía por muchos días, y esto desagradó a Pablo y se volvió y le habló al Espíritu. Mire la autoridad del apóstol Pablo, igual que a Elimas, cuando tuvo autoridad para decirle a ese hombre que estaba torpedeando con el plan del Señor. Aquí también con la chica, él le dice que salga ese espíritu de ella. La chica yo creo que no tenía culpa en el sentido de tener ese espíritu, pero él la hace libre. Él hace libre a la joven. Ahora, otra cosa importante es que la chica era esclava. La chica era esclava, o sea que ella no podía decidir. Ella no podía decidir porque dice que los amos se aprovechaban de ella, pero qué lindo que el Señor hizo libre a esta joven. Y estos hombres, estos amos, estos dueños, en vez de estar agradecidos porque la chica fue libre, ¿verdad? Dice que fue represalia contra el apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 19, pero viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Pero ¿sabe? Lo más terrible es que ellos llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados, ¿verdad? Y estos hombres, siendo judíos, alborotaban nuestra ciudad. Esa es una acusación falsa, porque Pablo y Silas no estaban alborotando la ciudad. Entonces, mire, esa fue una acusación falsa. La otra acusación falsa fue, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Amado hermano, entonces, mire dos cosas aquí. La primera es una acusación falsa. Lo segundo, ellos están enseñando, ¿verdad? Algo que no es lícito recibir nosotros. Y en este tiempo, la iglesia va a ser atacada con esto y por magistrados. Qué tremendo. O sea, yo cuando vi esto de los magistrados, yo dije, los magistrados en todo el tiempo han sido corruptos. Y no porque en sí ellos sean corruptos, sino es el monte que ellos tienen de autoridad, ¿verdad? No lo usan bien. Ahora, yo no quiero señalar a todos, porque dentro de eso habrán personas que son legales, especialmente si hay un hombre o una mujer
temerosa de Dios dentro de esos magistrados, pero me hizo ver que estos magistrados, igual que también el concilio cuando juzgó al Señor Jesús y también cuando permitieron varias veces que Pedro estuviera preso, nos hace ver, hermano, cómo el hombre se puede torcer. Entonces, por algo el Señor nos habla que nosotros tenemos maldición cuando creemos en el hombre. Mire, la única persona en la cual usted tiene que creer es en Cristo Jesús. Tiene que confiar en Cristo Jesús. Él nunca lo va a defraudar. Cualquiera persona la puede defraudar a usted. Yo la puedo defraudar a usted porque yo puedo hacer algo que usted cree que no es lo correcto o que no está bien o que yo no lo estoy haciendo bien. Pero usted, por algo el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, amado hermano. O poner los ojos, poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, amado hermano. Mire cómo el Señor nos dice a nosotros dónde debemos dirigir nuestros ojos. Porque aquí vemos personas que tenían una autoridad tremenda, eran magistrados. Sin embargo, ellos no permitieron que el apóstol Pablo y Silas se defendieran, porque ese es el problema. Estos hombres llevaron una acusación delante de ellos y ellos no se cercioraron si eso era verdad. No lo verificaron. Eso es lo tremendo. Ellos no verificaron esto y enseguida lo metieron preso. Y miren de la manera como si fueran unos delincuentes terribles. Otra cosa que dice, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Usted sabe que ya salió una ley en varios países donde nosotros no podemos evangelizar a una persona homosexual, no podemos evangelizar a una persona homosexual, siendo que está en una esclavitud, así como estaba esta chica, porque dice que nadie puede cambiarle el pensamiento a esa persona. ¿Cómo le parece? Qué cosa tan tremenda, terrible, ¿verdad? Y entonces si nosotros predicamos, evangelizamos a una persona que está en una condición de esclavitud, de cadenas, tú puedes ir en un momento dado preso por desobedecer leyes hechas por hombres, hermanos, que están siendo dirigidos por el mismo Satanás. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Entonces, no solamente los magistrados condenaron, podemos decir, a Pablo y a Silas, sino que el pueblo también. El pueblo también. O sea que a ti no se te haga raro en un momento dado que en este tiempo tú tengas que ir en contra de una ciudad, en contra de un país, hermano, en contra de personas que están siendo engañadas. No te parezca eso raro. Yo no sé si usted alguna vez vio una caricatura de una persona que es cristiana y va en contraposición de la gente. O sea, es bonita la caricatura porque todo el mundo, por decir algo, va hacia allá. Y el cristiano viene caminando en contra de toda esa multitud de gente, ¿verdad? Que viene lo contrario. Y me recordó ahora que Samuel, cuando estudió en Cartagena, él me contó que un día tuvo una experiencia parecida a ese dibujo que nosotros veíamos, a esa ilustración, ¿verdad? Y era que en el 11 de noviembre, recordemos que allá en Cartagena se celebran las festividades de ellos. Y él salió a estudiar porque estaban en exámenes finales. Y dice que era tremendo porque todo el mundo iba hacia donde iban las carrozas y el único que iba en contra de la multitud era Sammy. Sammy iba para su casa porque él no celebraba nada de eso. Salió solamente porque tenía que estudiar y era increíble. Me dice Fabi, era increíble, Fabi, cómo la gente, pero multitudes, iban hacia un lugar, por decir aquí que las personas vayan hacia la 22, hacia la Santa Rita, y una persona venga en contra. Él dice que era el único que iba en sentido contrario, hermano. Muchas veces nosotros los cristianos en este tiempo y de aquí en adelante vamos a tener que ir contra corriente. Muchas veces lo que tú crees, lo que tú piensas va a estar totalmente diferente a lo que el mundo está enseñando. Y tú debes ser valiente, amado hermano, igual que yo debo ser valiente para nosotros defender nuestros valores y nuestros principios. Entonces, sigamos aquí, dice, el cual
versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, mire, después de haberlos azotado mucho, cómo abusaban de la autoridad, igual que hoy en día. La autoridad muchas veces abusa de su autoridad. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, le colocaron hasta cepo en los pies. O sea, que qué delincuente ni qué delincuente. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Silas? Que tuvieron que amarrarlo hasta en cepo. Y usted no ve que hoy en día también pasa lo mismo. A veces nosotros vemos nuestras autoridades tristemente ensañándose con cualquier joven, con cualquier persona que de pronto pasa vendiendo. Y las personas que realmente necesitan de pronto recibir ese trato fuerte, no lo reciben. Qué cosa tan tremenda. Aquí también es igual. O sea, igual. O sea, el apóstol Pablo fue atendido, fue llevado como si fuera el peor de los delincuentes. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que yo no veo al apóstol Pablo ni a Silas quejándose, como muchas veces nosotros, cuando estamos dentro de la voluntad del Señor y nos va algo mal, entonces usted puede decir, anda, pero yo no entiendo. Si yo estoy en la voluntad del Señor, yo estoy haciendo lo que el Señor me mandó, y entonces ¿por qué me sucede esto a mí? Figúrese, o sea, a veces somos muy atrevidos, porque ¿sabe cuál fue la respuesta del apóstol Pablo y de Silas? Lo vemos en el versículo 25, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. ¿Cómo le parece? Mire la reacción del apóstol Pablo ante esta injusticia. Él no se puso a pensar, ay Señor, ¿por qué me permites pasar eso? Ay Dios, pero si estoy en el lugar que tú me dijiste que estuviera, ¿yo por qué estoy pasando por esta situación? Nosotros no vemos al apóstol Pablo diciendo eso. Nosotros vemos al apóstol Pablo cantando himno y orando. Y lo tremendo es que esta actitud, este acto del apóstol Pablo con Silas sirvió para que los otros presos oyeran. Entonces, miren, una familia fue ganada para Cristo, la familia de Lidia. Lo segundo es que dan testimonio en la cárcel, y los presos que estaban en ese lugar oían cantando y orando a Pablo y a Silas. Qué testimonio tan hermoso. Y recordé cuando yo estudié Jeremías capítulo 33, versículo 3, ¿verdad? Ese versículo que todos nos lo sabemos. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando el profeta Jeremías, ¿verdad? El Señor le habla de esta manera. El profeta Jeremías está preso. Usted lo puede mirar en Jeremías 33, en el versículo 1. El profeta Jeremías está preso, y el Señor le dice, mira Jeremías, tú ahí preso, tienes que clamar a mí. Y entonces yo te digo yo a ti, hermano, ¿qué situación estás tú ahora? Tal vez no preso, o tal vez preso por la falta de perdón, o tal vez en alguna circunstancia difícil, tal vez en un problema económico, tal vez en un problema familiar, tal vez en un problema sentimental, tal vez en un problema con un hijo, tal vez en un problema con un esposo, tal vez un problema con una esposa. ¿Cuál es el problema que te aqueja? ¿Qué es lo que te tiene ahorita en una cárcel de pronto metido, que tú te sientes como una cárcel? Y ¿sabes el consejo que el Señor le dio a Jeremías? Le dijo, clama a mí, clama a mí. Y aquí vemos a Pablo dándonos también a nosotros ese consejo. Porque nosotros al leer la palabra y al ver que Pablo oraba y Silas oraba y cantaban himnos, qué hermoso, hermano, que nosotros podamos alabar, adorar el nombre del Señor en las circunstancias difíciles. Y yo le pregunto a usted, ¿qué circunstancia estás pasando tú? ¿Qué circunstancia estás pasando tú de difícil? Como le dije, económica, sentimental, emocional, espiritual. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es el momento difícil por el que estás pasando? Algunas familias más que otras. Pero ¿sabes qué yo veo que hizo el apóstol Pablo? Que es ejemplo para nosotros. Y que el Señor allá al profeta Jeremías le dijo lo mismo. Ora,
ora. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? Hacemos de todo menos orar. Nosotros hacemos de todo menos adorar al Señor. Empezando que nos ponemos a quejarnos o nos entretenemos en cosas. Nos ponemos todo el día a ver películas, amado hermano. Todo el día a ver películas. O todos los días a chatear con los amigos. O todos los días a la recocha. Hermano, ¿y por qué no sacamos tiempo? Este hombre estaba preso. Estaba preso y sin embargo, él estaba orando y cantando himnos al Señor. Yo no creo que tu situación, amado hermano, sea peor que esta. Amado amigo, yo no creo que tu situación sea peor que esta. Estar preso, usted sabe lo que es estar preso, es terrible estar preso. Es lo peor, y era la prueba más fuerte para el apóstol Samuel. La cárcel para él no la podían ni nombrar, era una cosa que era, digamos, su aguijón. Podemos decir, yo le puedo decir su aguijón, ¿verdad? Entonces, amado hermano, él cantaba himnos, él oraba y los presos oían. Entonces, miren qué lindo. Cuando el Señor permite algo, una circunstancia difícil, es porque Él va a hacer algo glorioso, porque va a cumplir el propósito de Él. Aleluya. Entonces, siempre debemos hacer la voluntad de Dios, aunque esto nos traiga sufrimiento. El mismo Señor nos dice en Hebreos 5:8 que el Hijo aprendió obediencia por medio del sufrimiento. El Señor Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Amén. Y el quinto y último punto que voy a considerar con ustedes es que al final de toda la prueba, la victoria está garantizada. Al final de toda la prueba, la victoria está garantizada y eso es lo que tú tienes que tener claro, hermano. A pesar de estas circunstancias, de pronto que has perdido el trabajo, que estás en situaciones difíciles, que estás en máximo estrés, que no sabes qué hacer, cómo vas a hacer con los bancos. Hermano, el Señor siempre tiene la salida. El Señor dice que nosotros debemos confiar, que no ha venido una prueba que no sea humana primero y que nosotros no podamos soportar. Y dice, confiar, porque juntamente con la situación difícil viene la salida. Juntamente con la situación difícil viene la salida. Siempre hay solución. Entonces, ¿cuál fue la solución de acá? A partir del versículo 25, que él está alabando y glorificando el nombre del Señor y orando. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, ¿verdad?, dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mírenlo la respuesta del apóstol Pablo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos. Amén. Entonces, amados hermanos, siempre cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en una prueba, el final de la prueba es la victoria está garantizada. La victoria está garantizada. Qué hermoso es el Señor. Y aquí vemos cuál era el propósito grande que el Señor tenía. Era ganar a este carcelero y a toda su familia. ¿Qué ocurrió cuando él alabó al Señor? ¿Qué ocurrió cuando él oró? Dice que hubo un terremoto. ¿Qué pasará cuando tú ores, cuando tú alabes al Señor? Esa situación va a desaparecer. Dice que enseguida la cárcel fue abierta, las cadenas fueron quitadas. Y usted sabe que un carcelero, cuando dejaba ir a los presos, como en este caso se han podido ir todos los presos, este hombre hubiera pagado con su vida, como pasó con el apóstol Pedro, ¿verdad?, que mataron a los carceleros, que él cuando él salió, cuando el Señor le abrió la puerta a través de un ángel, esos carceleros fueron muertos. Pero este carcelero, el Señor tiene un propósito para ese carcelero. Y por eso Pablo le dice, no te preocupes, todos estamos aquí. Pero lo más lindo, por lo que yo puedo ver, y usted puede mirar al final allá en su casa, los últimos versículos, es que el apóstol Pablo va a orar por la familia, ¿cierto?
Ora por la familia. Dice que son lavadas las heridas, seguramente el apóstol Pablo decía, la verdad, en esa casa son bien atendidos, pero ellos regresan a la cárcel porque al día siguiente los magistrados tienen que ir a sacar al apóstol Pablo, porque aunque le mandaron razón con el carcelero y le dijeron, bueno, suelta a esos hombres que nos equivocamos, el apóstol Pablo le dijo, nosotros somos ciudadanos romanos y usted tiene que venir a sacarnos, le dice el apóstol Pablo, ustedes son los que tienen que venir a decir que tenemos que salir, o sea, hágalo legal, así como nos metieron legal, sáquenos también legalmente, hermano. Mire el apóstol Pablo usando su autoridad. El otro hubiera salido corriendo, ay no, menos mal que los magistrados nos soltaron. No, señor, él dijo, aquí estamos y que nos vengan a sacar ellos, porque así como nos metieron, que nos saquen. Pero lo impresionante de esto y que me gusta tanto a mí es que el apóstol pudo ganar otra familia para Cristo. Y el versículo 31 que todos nos conocemos, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿ellos quién? Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, ¿no le parece glorioso? ¿No le parece glorioso? O sea, esta prueba que estaba pasando el apóstol Pablo y que en parte pasó el carcelero, porque cuando hubo el terremoto él pensó y se asustó, qué temor, me van a matar, y él iba a coger la espada para matarse, un momento terrible, ¿verdad? Que él pasó, pero a la final, ¿qué encontramos? Una familia salva. Una familia salva, hermano. El viernes estuvieron hablando mis hermanas de la familia, cómo salvar a nuestra familia, ¿verdad? Obedeciendo. Y hoy el Señor nos habla nuevamente de la familia. ¿Casualidad? No es casualidad. Dios ama a la familia. Ten tus ojos abiertos, tus oídos atentos, porque la familia está siendo atacada. Y que tú no seas el instrumento del enemigo para atacar a tu familia. Pídele perdón al Señor si te has dejado usar por el enemigo para atacar tu familia. Yo he podido dejarme usar por el enemigo para atacar mi familia. Hay que pedir perdón al Señor por eso y tener claro, hermano, que cuando nosotros, ¿verdad?, obedecemos, cuando tú obedecemos, a la final el Señor nos da la victoria. Ahora, ¿cuál fue el propósito detrás de esta dificultad? ¿Cuál fue el propósito detrás de esta dificultad tan grande que sufrió Pablo y Silas? Fue ganar dos familias. Claramente no sabemos si se ganaron más familias de los presos que estaban oyendo sus oraciones y sus himnos. Tal vez más familias se ganaron. Y es tan lindo, hermano, que nosotros, una de las cartas más bellas que nosotros encontramos en la palabra del Señor es la carta a los Filipos o Filipenses. Dice el apóstol Pablo que muchos le dieron la espalda y la iglesia que estaba en Macedonia dice que ellos le rogaban a él para darles. Ellos sostuvieron al apóstol Pablo, pero cómo no, si la iglesia nació con un terremoto. La iglesia nació con un terremoto. Tú no sabes las iglesias que se están gestando en este tiempo de cuarentena. Tú no tienes ni idea de las iglesias que se están gestando en este tiempo de cuarentena. Y entonces usted quejándose, ay Señor, aquí estoy encerrado. Hasta que no alumbres, tal vez, ¿verdad? Hasta que no alumbres ese propósito que el Señor tiene para tu vida, vamos a estar ahí encerrados. Y tenemos que orar, amados. Oremos porque nuestra ciudad ahorita, ya la última reunión que se hizo con el Ministerio de Interior, todavía no se va a abrir las iglesias. Tal vez se van a empezar plan piloto a partir del 1 de septiembre apenas, ¿verdad? Porque hasta el 16 de septiembre siguen prohibidas todas las actividades donde haya más de 10 personas. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser obedientes. La desobediencia se paga caro. La desobediencia es costosa. Y menos si Dios no le ha mandado hacer algo. No presupueste que, ay, pero sí, eso es bueno lo que estoy haciendo. Era bueno ganar a Frigia, era bueno llegar a Éfeso,
Pero el Señor no les ha mandado a hacer eso. Aprendamos a tener discernimiento y a obedecer cuando el Señor nos diga muévete o no te muevas. Aleluya. Quiero orar por la salud de María Nigrinis y Alberto Labarcé, son los padres de mi hermana Vicky. Oración por la familia Becerra Flores, que han estado con dolor de cabeza y fiebre. Oración por la familia Pardo Laforí, que sea Dios haciendo su obra de sanidad y provisión. Oración por la Corte Suprema, por los magistrados, por los senadores, por los concejales, para que hagan justicia con las leyes. Aleluya. Oración por Jennifer Bayuelo, por paz y tranquilidad en su corazón. Y oración por la familia Mercado Cohen. Miren todas las familias por las cuales hoy vamos a orar, ¿verdad? Qué hermoso. Vamos a orar por estas familias, ¿verdad? La familia Nigrinis Labarcé, Becerra Flores, Pardo Laforí, aleluya, Mercado Cohen, y también por Jennifer Bayuelo. Señor, mira estas peticiones que han traído estas personas que hoy han anotado, Señor. Padre, yo te pido por estas familias en especial, Señor. Señor, mira estas familias que están siendo atacadas, Señor, con dolores de cabeza, Señor, tal vez con la enfermedad del COVID, Padre de la gloria, tal vez problemas económicos, Señor, Padre de la gloria, Señor, por problemas, Señor, de sanidad y provisión para la familia Pardo Laforí, Señor. Por los padres de nuestra hermana Vicky, Señor, pasa tu mano de sanidad divina sobre sus cuerpos. Ten misericordia y ayúdalos y sácalos en victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Por amor de tus siervos, por amor a tus siervos, Señor, Vicky y Freddy, sácalos en victoria, Señor, a los padres de mi hermana, Señor. Padre de la gloria, mira esta familia que está siendo atacada con dolor de cabeza y fiebre. Seguramente le quiere dar ese virus, pero ordenamos que ese virus se seque en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se seque ese virus. Y aún familias que de pronto no están reportadas y han pasado por esto, están pasando, seca este virus, Señor. Te doy acción de gracia por mis hermanos que ya han salido de esta enfermedad. Y te pido que tú les ayudes a ser cuidadosos, que ellos, Señor, se cuiden, Señor, que aprendamos a ser obedientes, que tengamos las precauciones, Señor, que debemos tener, Señor, aleluya. También quiero orar, Señor, por la Corte Suprema, por los magistrados, por los senadores, por los concejales, por los gobernadores, por los alcaldes, Señor, para que ellos hagan justicia con las leyes. Los que tienen que hacer la justicia lo puedan hacer, y los que tengan que hacer la parte ejecutiva lo puedan hacer, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, por todas estas personas, Señor, que están en autoridad, que están en eminencia, que tú nos dices a tu iglesia que debemos orar por ellos, Señor, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, Señor. Perdónanos si la iglesia no ha pagado un precio, Señor, no se ha arrodillado lo suficiente para orar por estos entes gubernamentales, Señor, por estas ramas que dirigen a nuestro país, Señor. Oh Padre de la gloria, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, Padre de la gloria. Así como estos magistrados, Señor, abusaban de su autoridad, yo te pido que no permitas, Señor, que haya un hombre, mujeres de Dios. Por eso necesitamos que los jóvenes de las iglesias en este tiempo sigan siendo capacitados, puedan ir a las universidades, puedan seguir siendo ilustrados, enseñados, Señor, porque si ellos están bien enseñados en casa, ninguna universidad les va a torcer los valores y los principios, porque necesitamos también estar en el lugar de eminencia, Señor, que haya la luz tuya para que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús, Señor, porque nosotros, aunque sabemos que tú estás pronto, tu venida, no podemos, Señor, no podemos quedarnos, Señor, estancados. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, Señor, como si nos faltara mucho tiempo para tu venida, pero vivir como si tú vinieras hoy o mañana, Señor, aleluya. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ayuda a la iglesia a entender que nosotros debemos trabajar hasta, por lo menos hasta que el día, hasta que la luz esté, Señor, Padre de la gloria, que no podemos decir a las 5 de la tarde, ya van a ser las 6, ya voy a dejar de trabajar. Hay personas que piensan de esa manera, hermano. Mientras que haya luz se sigue trabajando. Así también le digo yo a la iglesia hoy en día, usted tiene que seguir trabajando.
Tiene que seguir estudiando. Tiene que seguir caminando en sus propósitos que el Señor tiene para usted. No se quede paralizado. No se quede paralizado porque el Señor ya viene. El Señor viene. Pero usted tiene que trabajar hasta el último instante. Porque solamente el día y la hora la sabe el Padre. Aleluya. Oh Señor, gracias te doy, Señor. Gracias. Gracias. Yo bendigo a cada persona que está en esta hora frente a su televisor, frente a su computador, frente a su celular. Señor, los bendigo. Todas las familias que están conectadas, las bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, Señor. Todo espíritu de contienda, yo lo ato, lo ligo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que tu amor, tu paz se derrama en cada hogar, Señor. Todo espíritu de contienda se va en el nombre de Jesús. Toda palabra terminal que estén usando mis hermanos en este tiempo, Señor, que ellos puedan reflexionar, porque sabemos que en Efesios tú nos enseñaste que de toda palabra corrompida que salga de nuestros labios tendremos que dar cuenta a ti, Señor. Oh Señor, gracias, gracias Padre te doy, Señor. Aleluya. Pedí a Sarita que pase por acá adelante y vamos a estar orando. Nuevamente bendigo a mi hermano Eliezer Marín, que está cumpliendo años, y a mi hermana Dianita Pastrana. Que el Señor me las bendiga, me los bendiga grandemente a cada uno de ellos, y el Señor les guarde y les prospere. Y a toda la familia cristiana, Peniel Central, Peniel Don Jaca, Peniel Santa Cruz, Peniel Bucaramanga y Peniel, me falta una, Julio Zaguadi. El Señor les bendiga, les amo a mis hermanitas. Gracias por este programa tan especial que nos dieron el viernes, ¿verdad? Porque pude verlas danzando al Señor. Qué hermoso. Todas y cada una de ustedes se vean preciosas. El Señor les bendiga. Les amo a todos. Aleluya. Sari, pasa acá adelante para alabar y adorar el nombre del Señor.
Quédate con nosotros en el resto del día, en la semana que comienza, Señor. Que seas tú lo primero, Señor, para nosotros. Que seas tú guardándonos, Señor, de todo plan de las tinieblas, de todo virus, toda bacteria, todo lo que quiera venir para atacar nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús queda sin poder y sin autoridad. Y declaro, Señor, que mis hermanos, Señor, todos los que están viendo esta transmisión, aún los que la verán después, de cualquier parte del mundo, Señor, están cubiertos con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, por estar en transmisión con nosotros. Te recordamos el día de mañana el servicio de adoración y bendecimos también la vida de los vecinos que siempre están escuchando, ¿cierto?, esta transmisión. Yo sé que Dios ha empezado a hacer la obra en sus vidas, en sus corazones, y ha empezado a hablar a su espíritu. Bendiciones, iglesia, les amamos y nos vemos mañana a las 7 de la noche con el favor de Dios. Chao.